Ted Bundy, considerado uno de los peores asesinos en serie del mundo, fue ejecutado el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. Se estima que maltrató, abusó sexualmente y finalmente asesinó a más de 35 mujeres. Cuando eso sucedió, la gente preguntó: ¿nació para matar? ¿O la vida lo convirtió en un asesino? Pues ninguno de nosotros o ninguna persona nació para matar. Son las circunstancias en nuestras vidas las que nos van moldeando y convirtiendo en la clase de persona en la cual terminamos siendo. En el caso de él fue la suma de muchas cosas. En primer lugar, no tenía identidad, porque fue el hijo de una mamá soltera. Entonces, en ese entonces, para que la gente no se enterara de su pecado, sus papás, es decir, los abuelos de Ted Bundy, terminaron siendo sus papás. Y su hermana, o más bien su mamá de verdad, terminó siendo su hermana. Y por eso él no sabía quién era. Su supuesta mamá sufría de dos cosas: pánico y depresión. Su supuesto papá fue un hombre violento y adicto a la pornografía. A los 5 años, su verdadera mamá tomó la decisión de llevárselo y se fueron a vivir a otro estado, al otro lado de Estados Unidos. Y entonces él se sintió alejado de el hombre que él había considerado que era su papá. Su mamá se casó y el padrastro fue un hombre, desde la perspectiva de Ted Bundy, un fracasado, un hombre sin educación y sin mucho dinero. A los 19 años se enamoró de una niña bonita, popular y de buena familia. Pero ella solo lo vio como un novio de paso mientras estaban en la universidad. Ella no se veía casada con este tipo porque no le veía futuro, no tenía visión, era un muchacho inmaduro, y debido a esto terminó la relación. Y fue ese rechazo y el daño causado por su mamá lo que le hizo creer que él tenía derecho de maltratar a las mujeres. Pero algo bien interesante sucedió el día antes de su ejecución. Él solicitó que el doctor Dobson, de Enfoque en la Familia, lo entrevistara. Y en esta entrevista él le dijo que lo que más lo influyó a cometer esos actos tan aberrantes fue la pornografía. Él había sido criado como un muchacho cristiano. Asistían fielmente a la iglesia, pero a los 13 años en un basurero encontró una revista pornográfica. Y esa revista lo llevó a convertirse en un adicto a la pornografía. Con el tiempo, esas revistas que se consiguen en cualquier supermercado ya no lo saciaban. Por eso buscó pornografía más pesada. Y terminó viendo a pornografía en donde se mostraban orgías y actos sexuales explícitos de violencia. Él dijo que cuando la pornografía no es suficiente, uno siente la necesidad de saciar lo que el cuerpo está pidiendo en una persona. Y es en ese momento cuando las mujeres, la novia, las prostitutas o cualquier niña se convierte en un simple objeto para saciar esas ansias y realizar con esas niñas cosas aberrantes, como se ha visto en la pornografía. Pues obviamente esta entrevista generó mucha controversia, porque la gente dijo que él, en lugar de aceptar su responsabilidad por todos esos asesinatos, le estaba echando la culpa a la pornografía. Pero él claramente dijo que asumía su responsabilidad. Solo que
dentro de las muchas cosas que lo marcaron, la pornografía lo moldeó en la clase de hombre en la cual él terminó siendo. Pornografía. Con respecto a esto, Jesús dijo en Mateo 5:28, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. La pornografía tuerce, desvía o pervierte nuestra mente con respecto al sexo. Por eso el que ve pornografía es un pervertido o depravado sexual. La pornografía también insensibiliza, porque promete satisfacción sexual, pero en realidad lo reduce. Esa gratificación inicial que se experimenta con el tiempo se va desapareciendo. Se vuelve la persona insensible al placer y eso la obliga a buscar pornografía más fuerte. Por esa razón, la pornografía mata. Mata el placer, mata las relaciones y finalmente puede llevar a la muerte eterna. Con respecto a la tentación, Santiago dice en Santiago 1:14, cada uno es tentado. Y aplicándolo al tema de hoy, cada uno es tentado a la pornografía cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando ese deseo ha concebido, engendra o da luz el pecado. Y el pecado, una vez ha sido consumado o realizado, da a luz o trae como consecuencia la muerte. La muerte al placer, la muerte a las relaciones y la muerte eterna. Pues algunos matrimonios hoy creen que si son estimulados sexualmente viendo pornografía antes de tener sexo, van a tener una vida sexual mucho más placentera, pero el resultado es totalmente contrario. Porque la pornografía desensibiliza. Y esa insensibilidad hacia el placer convierte a las personas en esclavas y los lleva a la inmoralidad sexual. En Efesios 4:19, Pablo dice que la gente ha perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. En la Internacional dice, no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Pues hace unos años se hicieron unas pruebas en la Universidad de Alabama y en la Universidad de Indiana. Y estas pruebas comprobaron que las personas que están metidas en pornografía experimentan menos satisfacción con su cónyuge. También tienden a comparar a su pareja con las mujeres o los hombres que ven en la pornografía. Comparan su vida sexual rutinaria con el mundo de fantasía que muestra la pornografía. Por eso empiezan a creer que para ser estimulados necesitan de lo prohibido, necesitan de la variedad. En la variedad está el placer. Pues ese es el mensaje distorsionado que da la pornografía. Pero Dios, quien fue el que inventó el sexo, porque algunos creen que lo inventó Hugh Hefner, el tipo del Playboy. No, señor. Él que inventó el sexo y por lo tanto el que sabe más acerca del sexo fue Dios. Y Dios lo hizo para que fuese disfrutado dentro del matrimonio. Para los solteros eso significa tener una relación de pureza con su novia o con sus amigos o amigas. Y si les toca morir vírgenes, que es el miedo de algunos, esa no es una tragedia. Peor que eso es la esclavitud a la pornografía. La pornografía atrofia nuestra capacidad de ejercer dominio propio.
Y el dominio propio o la fuerza de voluntad es la habilidad que tenemos de resistir tentaciones inmediatas para lograr metas a largo plazo. Y el enemigo quiere que eso sea atrofiado. Por eso ofrece a las personas vicios como la pornografía u otras cosas. Entonces, dominio propio es ahorrar hoy para tener una mejor vida mañana. Dominio propio es resistir comer comida en exceso o la tentación de comer en exceso para tener en el futuro un cuerpo sano, saludable y hermoso. Es aprovechar al máximo el tiempo en el colegio o en la universidad para que tengamos un buen futuro. Es también mantener nuestra pureza sexual en los años de la juventud, en los años de la adolescencia, para tener algo que ofrecerle a nuestra esposa. Pero dominio propio es también tener disciplina. Disciplina en cosas que parecen no importantes, pero que le dan o fortalecen esa capacidad de estar nosotros en control y no de estar debajo del control de otros. Disciplina en hacer el ejercicio, hacer ejercicios todos los días. La disciplina de levantarnos todos los días a la misma hora. La disciplina de orar todos los días, de leer la Biblia todos los días. Pero también es la capacidad de no ceder a la tentación, especialmente de esas cosas que producen vicio, como los juegos del computador, el alcohol, el cigarrillo, las drogas, la crítica, la murmuración, el negativismo, el Facebook, cosas que esclavizan a las personas. El dominio propio es también la capacidad de contrarrestar un pensamiento, un sentimiento o un impulso no deseado. En Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es la persona que no sabe dominarse. El enemigo sabe lo importante que es el dominio propio. Por eso él ha usado la pornografía como su principal arma para que las personas no tengan dominio propio. Pero además de esto, la pornografía esclaviza. Es un vicio, es una adicción de las peores que existen y de las más difíciles de dejar. Porque la persona esclavizada a la pornografía jamás se sacia. Siempre va a querer más y más. Y va a ir camino hacia la depravación. Es un miserable. En Tito 3, versículo 3 dice: en otro tiempo fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. La pornografía también nos desconecta de las personas. Nos lleva a preferir el mundo de la fantasía, el mundo de la imaginación, por encima de la realidad del matrimonio. El plan de Dios es que la relación sexual sea entre el esposo y la esposa. Una relación donde amamos y somos amados. En donde le damos placer a la otra persona y a la vez lo recibimos. Pero la pornografía lleva a las personas a la soledad, a estar a solas, a autosatisfacerse, al egoísmo. La pornografía demerita a la mujer, porque en lugar de mostrarlas como las rosas más hermosas del jardín de Dios, lleva a los hombres a verlas como animales u objetos en donde saciar sus ansias, sus pasiones. La pornografía es el inicio hacia la depravación. Ahora, durante muchos años, de manera equivocada, muchos creían que la pornografía era un problema de hombres. Y por eso muchas mujeres, luchando con esto, no abrían su corazón y no lograban su libertad. Pero las mujeres
también pueden ser atadas a la pornografía, a la masturbación, a las fantasías sexuales y a las novelas, tanto eróticas como románticas. Es un escapismo, es un mundo a donde ellas van cuando están pasando por una prueba. Entonces, a esas mujeres, o si ese es el caso de alguna mujer acá, yo quiero que usted sepa que Dios la ama y también nosotros como iglesia la amamos. Pero esto es algo que yo le quiero hoy pedir a las esposas de los hombres que están atados por la pornografía. Por favor, sigan amándolos. Que ellos estén metidos en la pornografía no quiere decir que no las aman. Lo que pasa es que están atados. Y lo que ellos necesitan es una persona que los ame. En ninguna manera, por favor, mujeres, avergüencen a sus maridos hablando de esa lucha con otras personas. Eso es de lo más bajo que se le puede hacer a un hombre. ¿Cómo es posible que van a mostrar su vergüenza a otras personas? Eso no se hace. Más bien, hable con ellos para que abran su corazón con otro hombre. Ellos ya se sienten suficientemente culpables, humillados y avergonzados para que a eso se les sume la vergüenza pública, el juicio, la crítica o el enojo de su esposa. Lo que ellos necesitan para ser libres es la gracia. Ann Jackson, la hija de un pastor, entró en el mundo de la pornografía por curiosidad. A los 16 años, ella y su familia se fueron del pueblo a la ciudad, en donde fue bombardeada por la cultura del sexo. Eso la llevó a tener curiosidad. Por eso un día, cuando sus papás se acostaron, porque solo había un computador en su casa y estaba en un lugar visible en donde debe estar, cuando ellos se acostaron, ella escribió en ese computador la palabra sexo, y en pocos segundos tuvo imágenes de mujeres rubias espectaculares haciendo una cantidad de cosas que ella nunca antes había visto. Y ella vio que estas cosas se hacían tanto con hombres como con otras mujeres. Como ese computador estaba a la vista de toda la casa, ella solo pudo saciar su nuevo interés o su nuevo hobby cuando no había nadie en casa. Pero cuando terminó el colegio, se dejó a su familia, que es una costumbre de muchos americanos. Dejó a su familia y se fue a vivir sola. Debido a eso, tenía su propio espacio, su propio computador y mucho tiempo libre. Y enfatizo estas tres cosas, porque son tres cosas supremamente peligrosas para una persona que tiene la tendencia hacia la pornografía. Su propio espacio, el no tener a nadie que nos vigile, su computador. Si usted vive solo, ni se le ocurra tener internet. Pues claro, vaya a la droguería o al coffee. Y lo otro es demasiado tiempo libre. No hay nada más peligroso que tener demasiado tiempo libre. Ocupe su tiempo. Y debido a eso, todas las noches, después de trabajar, ella llegaba a su casa, prendía el computador y miraba pornografía. Y esto era algo que hacía por horas. Y se convirtió en un vicio, en una atadura que la llevó a cosas peores, cosas inimaginables.
chateos eróticos. Odiaba lo que hacía. Se sentía culpable y miserable. Sabía que no estaba bien, pero no lo podía dejar porque es un vicio, es una atadura. Y debido a esto cayó en el ciclo interminable de ceder a la tentación, de sentirse culpable, de odiarse, de pedirle perdón al Señor, de jurar nunca más volver a hacerlo y orar para que Dios le ayudara. Pero unos días después volvía a caer. ¿Por qué miraba mujeres desnudas?, se preguntaba. ¿Acaso era gay, bisexual o una pervertida? Lo que pasa es que hay algo hermoso, misterioso y prohibido en el cuerpo desnudo de una mujer que nos llama la atención a todos. Y en el caso de Anne, mirar a esas mujeres con cuerpos perfectos saciaba una necesidad emocional. Porque en ese mundo de fantasía al cual ella huía, todo se veía perfecto. Ella se veía hermosa, con un cuerpo perfecto, un cuerpo deseable. Se sentía amada, se sentía sexy, se sentía deseada. En su imaginación ella salía de su cuerpo lleno de defectos, de estrías, y se veía en ese mundo de la fantasía como la mujer perfecta. Quizás esta es la razón por la cual algunos dicen que las novelas son para las mujeres lo que la pornografía es para los hombres. Porque por medio de las mujeres, o por medio de las novelas, las mujeres se pierden en ese mundo de la fantasía y se ven como las protagonistas de las novelas. En el caso de ella fue necesario un grave accidente automovilístico para que regresara a Dios, cambiara su manera de pensar y como resultado de eso cambiara totalmente su vida. La ayudaron en su iglesia. Gracias a Dios estuvo en una iglesia en donde hubo gracia y no legalismo, en donde estuvo el corazón de Dios el Padre y no el corazón de los fariseos. La amaron y no la juzgaron. Y esto sucedió hace más de 10 años. Y aunque sigue teniendo luchas con su pasado, ella ha aprendido que para mantenerse libre debe vivir un día a la vez. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo ser libres de la pornografía? Y no se trata solo de dejar la pornografía, sino de ser transformados en personas totalmente nuevas a la imagen perfecta de Jesús. Que se recupere la imagen de Dios en nosotros que fue perdida o que fue perdida debido al pecado. Entonces, el punto de partida para esto es nuestra posición en Cristo. Lo que usted hizo o lo que está haciendo no determina lo que usted es. Porque si usted ya recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, usted no es un depravado, un pervertido, sino un hijo de Dios que está luchando con la pornografía. De nada sirven los compromisos, esos que generalmente hacemos al comienzo de cada año. Este año sí voy a ser libre. De nada sirve eso. De nada sirven las determinaciones o los límites que establecemos si no nos apropiamos primero de lo que ya somos en Cristo. Y Colosenses, o Pablo en Colosenses nos dice cómo apropiarnos de lo que somos en Cristo. Él dice en el versículo 1: hemos resucitado a una vida nueva con Cristo. Fíjense que eso está en presente, no es algo que va a pasar, es algo que ya
Es una realidad. Hemos resucitado a una vida nueva con Cristo. No esa vida vieja, pecaminosa y sucia del pasado. En el versículo 3 dice, hemos muerto a esta vida. Hemos muerto a esa vida de pornografía, de adulterio, de inmoralidad sexual. Hemos muerto a esa vida. Y ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el versículo 9 dice, y ya nos hemos quitado la vieja naturaleza pecaminosa con todos sus actos perversos. Y usted tiene que verlo como una camisa que usted se quita. Eso ya quedó atrás. Y entonces, si usted ya se ha apropiado de lo que usted es en Cristo, entonces, ahora sí, podemos aplicar lo que dice el versículo 5. Hagan morir las cosas pecaminosas. Dios hizo su parte, ahora esto es lo que me toca a mí. Yo tengo que hacer morir estas cosas pecaminosas y terrenales. Y luego dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Fíjense que dice, no tengan nada que ver con eso. Entonces, si aquí dice que no tengamos nada que ver con eso, ¿por qué usted está oyendo esa clase de música donde se promociona la inmoralidad sexual? ¿Por qué está viendo esas películas? En el caso nuestro, preferimos ver películas en la casa, porque así podemos adelantar ciertas escenas en donde se promueve la inmoralidad sexual, la impureza y las bajas pasiones. Y yo sé que algunos dirán, no, pero lo que pasa es que yo voy a cine. Pues si ese es el caso, párese y salga del cine en esos momentos. Y yo sé que algunos van a decir, no, pero ¿qué va a pensar la gente? Pues quiero que sepan que aquí muchos se me paran en medio de la predicación y no les da vergüenza. Haga lo mismo y salga cantando un salmo. Lo siguiente es dejar de vivir en el mundo de fantasía y empezar a vivir el mundo real. Nuestra tendencia como seres humanos, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la vida se pone dura, cuando peleamos con nuestra esposa, cuando tenemos deudas, hay estrés en el trabajo, nuestra tendencia siempre es huir. Y eso es lo que quiere el enemigo, huir. Y eso es lo que ofrece la pornografía. Huir a un mundo perfecto, un mundo sin problemas, el mundo ideal. Pero esa no es su realidad. Usted no está en una isla en medio del océano Pacífico, rodeado de hermosas o mujeres divinas, o en un cuerpo perfecto, con hombres saciando toda su necesidad de alabanza, de atención. Esa no es la realidad. Ese es un mundo de fantasía. Usted tiene responsabilidades. Usted es un hombre casado. Usted tiene, o su merced tiene hijos. Usted tiene compromisos con su hogar, con su trabajo, con Dios, con la iglesia, con la vida. Deje de huir al mundo de la fantasía. Es tan peligroso ir al mundo de la imaginación. Es uno de los terrenos que usa el enemigo y gira mucho alrededor de la pornografía. Pero lo siguiente es conocer cuáles son nuestras debilidades. ¿Qué situaciones nos pueden llevar a la pornografía, a la masturbación o a la fantasía? Una puede ser la necesidad de llenar nuestro vacío emocional. Y especialmente las mujeres. Rey Matos hablaba de eso, que las mujeres parecen un barril sin fondo, nada ni nadie las sacia. Y quizás esa necesidad emocional que tienen las puede llevar a ese mundo.
Quizás somos vulnerables cuando estamos peleando con nuestro esposo o nuestra esposa. Y debemos tener mucho cuidado en esos momentos. No es un buen momento para conectarnos al internet. Más bien saque la bicicleta y monte allá afuera. Aunque los vecinos digan, oye, ¿y su marido por qué todo el tiempo anda en la bicicleta? Un deseo de vengarnos. Vengarnos de nuestro esposo, de nuestra esposa, de la vida. O quizás vengarnos de Dios. La soledad, el estrés, el sentirse vacío, el volver a ciertas cosas de nuestro pasado. Pero también puede ser una película, una imagen o un recuerdo. El poder de las películas es impresionante. El otro día recuerdo que estábamos viendo una película y de repente una persona sirvió un sándwich que se veía delicioso. Y yo miraba ese sándwich y me antojé. Y al rato mi hijo me dijo, papá, ¿me haces un sándwich? Ese es el poder de las películas. Y si logran que tengamos un antojo de un sándwich o de un helado, va a lograr lo mismo con esas escenas repetidas de infidelidad, de inmoralidad sexual. Pero lo siguiente es deshacernos de todo lo que nos pueda hacer caer. Cuando uno ve películas de personas que están tratando de dejar el alcohol y llega un momento de estrés, siempre uno los ve buscando en ciertos lugares la botella. Y por eso, para que ellos logren la libertad, es supremamente importante sacar totalmente de su casa, de su vida, cualquier botella de alcohol. Eso mismo hay que hacer con la pornografía. ¿Cómo es posible que usted, que está luchando con la pornografía, tenga internet? Usted no debería tenerlo. ¿Cómo es posible que tenga un computador o acceso al computador? Y yo también pregunto a los papás, ¿cómo es posible que ellos tengan en su cuarto un televisor? O sea, ¿cómo pueden haber papás tan brutos? Él está viviendo la adolescencia. Es un momento cuando las hormonas están en toda su gloria. ¿Cómo es posible que tenga un computador? Que tenga acceso al internet. Hoy eso no se puede tener. Y yo sé que venden programas para que sus hijos no se metan, pero ellos son unos duros. Y otra cosa, ¿cómo es posible que cierran las puertas de los cuartos? Esto es una costumbre colombiana que yo no entiendo. Que es que para que no les meta el coco. Pero ¿sabían ustedes que con esa puerta cerrada no solo se va a meter el coco, sino un demonio de pornografía terrible? ¡No! Puertas abiertas. El internet se debe apagar, yo creo, a cierta hora. Cuando no se debe tener. ¿Por qué? Porque es un vicio tan terrible que cuando una persona entra por ese camino es muy difícil liberarla. Y si usted quiere liberar a sus hijos que ya están atados, usted tiene que sacar estas cosas de su casa. Pero también hay unos versículos que podemos usar en momentos de tentación. Son versículos que debemos memorizar. Por ejemplo, Job, capítulo 31, versículo 3. Dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Cuando usted está tentado ahí al frente del computador, comience a decir, yo hice un pacto con mis ojos. Y si quiere póngalo en reggaetón. Hice un pacto con mis ojos. ¿Por qué tu hijo está cantando reggaetón otra vez? Es que él hizo un pacto. Que la familia se entere. Salmo 101:3 dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. En el Salmo 119:37 dice, es una oración, aparta mis ojos de cosas inútiles.
Romanos 6:12 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Hay otro versículo en donde Pablo dice: no dejaré que nada me controle. Y esto es algo que yo he decidido, porque yo quiero tener control sobre mi vida. Yo no quiero que nada me controle. Cuando yo veo que algo me está controlando demasiado, yo entro en un ayuno, porque no podemos dejar que nada nos controle. Si a nosotros nos controla la comida, el azúcar o lo que sea, si usted no es capaz de hacer un ayuno de comida, usted es una presa muy fácil de la pornografía. No dejaremos que nada nos controle. Romanos 13:14 dice: no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Cuando hay un mal deseo, dice: no se permitan pensar en formas de complacer ese mal deseo. Quizás por eso hay que alabar, llenar nuestra mente con otras cosas. Y 1 Corintios 6:18 dice: huyan del pecado sexual. Y algo similar dice 2 Timoteo 2:22: huyan de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Huyan. Lo siguiente es reemplazar esos placeres pecaminosos por placeres puros. Hay muchos placeres puros que son buenos. Tanto Santiago 1:17 como 1 Timoteo 4:4 habla de que todo lo bueno fue creado por Dios. Placeres puros como el deporte, como la música, como cantar, tocar la guitarra, tocar el piano. Los viajes son placeres puros. Los amigos, pasar tiempo con ellos, para hablar, para reírse uno un buen rato o para jugar. Salir de shopping, ese es un placer puro. Amar y ser amado. Hay buenos placeres. Finalmente, todos necesitamos a alguien a quien le podamos rendir cuentas. Y de eso se trata precisamente los grupos de conexión. Toma tiempo, porque uno llega y al comienzo uno no sabe qué persona ahí es confiable, a quién le puedo abrir mi corazón, quién me puede ayudar en esta lucha. Por eso hay que ser fieles asistiendo al grupo, hasta que finalmente encontramos una persona de pacto, alguien que me abre su corazón y a quien yo le abro mi corazón. Santiago dice: confiésense los pecados los unos a los otros para ser sanados. Podríamos aquí aplicarlo para ser sanados sexualmente. Necesitamos los hombres otro hombre y las mujeres otra mujer. Pero aquí le quiero entonces hablar a la iglesia. ¿Están ustedes preparados para oír lo que esa persona tiene que confesar? Porque en esos momentos es supremamente importante que tengamos el corazón del Padre y no el espíritu de los fariseos. La iglesia debe ser la casa del Padre y no el Sanedrín de los fariseos. Cuando alguien le habla de su pecado, usted no se lo puede decir a nadie, mucho menos a su esposo o a su esposa. Es un secreto de confesión. El momento en el cual usted le habla a otra persona, se pierde la confianza. Necesitamos escuderos que caminen con nosotros en el valle de la libertad, que no nos avergüencen públicamente. Pero también necesitamos personas que tengan el corazón de Dios. En una ocasión le trajeron a Jesús una prostituta, los fariseos, para que él la apedreara, para que él tomara el lado de los acusadores. Pero Jesús jamás toma el lado de los acusadores, porque ese es el lado del diablo. La Biblia dice que Jesús es el intercesor. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a interceder. En lugar de tomar el lado de los fariseos, Jesús se inclinó cerca de la prostituta. Y en ese momento ella experimentó la gracia de Dios, todo el amor del cielo, porque eso es lo que se necesita para ser libres.
Y miró a los fariseos y dijo lo siguiente: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Cuando todos se fueron, quién sabe cuántas horas pasaron, todos se fueron, Jesús le preguntó a esa mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo: todos se han ido. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Esa es la gracia. Pero luego añade algo más, y es lo siguiente: ve y no peques más. Vamos a trabajar juntos en lograr tu libertad. Vamos a establecer límites en tu vida. Vamos a sacar el internet, el televisor, el computador de tu casa, porque tu libertad es supremamente importante. Por eso vamos a ponernos de pie. Y usted ahí con sus ojos cerrados y orando audiblemente. Si su esposa está a su lado, mire al otro lado. Usted le va a decir al Señor: tú sabes que esta es mi lucha. Lucho ya sea con la pornografía, con la masturbación o con las fantasías mentales. Me pierdo en un mundo irreal, en donde todo es perfecto, en donde alguien me dice lo que yo quiero oír. Quizás es un demonio, porque yo uso este mundo de escapismo, Señor, para saciar mi necesidad de ser amado o de ser amada, de ser oído, de ser alabado. Pero hoy veo, Señor, que esa no es tu voluntad. Yo huyo a este mundo en donde todo es perfecto, en donde yo soy la mujer divina o el hombre más deseado. Pero hoy sé, Señor, que esa no es tu voluntad, que he caído en un mundo de vicio, que he caído en un mundo de escapismo, y te pido que me perdones, Señor. Pero reconozco, Señor, que por más que odio este mundo, no logro salir de esta rutina, porque caigo una y otra vez. Por eso te pido, Señor, que tú estés mostrándome cuál es la raíz, cuál es mi necesidad. Quizás nunca tuve un papá en casa, estaba demasiado ocupado, o no lo admiraba. Era mi padrastro, pero no era mi papá de verdad. Por eso hoy te pido, Señor, que tú seas el papá que nunca tuve. Tú sabes que no tengo identidad, no sé quién soy. He sido rechazado. Me alejaron de mi papá o me alejaron de mi mamá. Fui rechazado por las niñas del colegio, de la universidad. Y todas esas experiencias vividas me han llevado a ver a las mujeres como objetos, a odiarlas quizás. Y todo esto me llevó a la pornografía o a la masturbación, a ese mundo de soledad. Una y otra vez vuelve ese fantasma a perseguirme, a rodearme. Pero hoy yo quiero ser libre. Y entiendo, Señor, que mi libertad está en el nombre de Jesús. Recibo el regalo de la salvación. Y te doy gracias, Señor, porque no soy un depravado pervertido, una mujer sedienta de amor. Por más terrible que sea mi pecado, soy un hijo tuyo. Y fui trasladado de ese reino de las tinieblas. Y esas vestiduras, Señor, que yo usaba antes, fueron quitadas y fueron arrancadas. Y en este momento estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y te doy las gracias, Señor. Y te pido, Señor, que tú seas las aguas que yo necesito beber. Hoy vengo a ti, Señor, y empiezo a beber. Dame de tu río de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Llena mi sed, sáciame de ti, Jesús.
Espíritu ven, Espíritu ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. correré. Levante sus brazos y empiece a recibir de Jesús. Espíritu Santo, yo corro a ti. Hoy me pierdo en el abrazo de Dios Padre, en el perdón de ti, en el perdón tuyo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Soy amado, soy aceptado, soy perdonado, soy libre, Señor. Por eso correré. A los que nos acompañan por primera vez y permanecen en pie, es un honor tenerles. Bienvenidos. Si es su primera vez con nosotros, bienvenidos, bienvenidos. Queremos orar por ustedes, por eso queremos invitarles que cierren sus ojos para que puedan tener un encuentro con los ojos de Jesús. Y Señor, yo te pido que en este momento sus ojos espirituales sean abiertos y puedan ver, Señor, que en tus ojos hay esperanza, que en tus ojos hay sanidad, que en tus ojos hay salvación, que en ningún momento tú los has mirado con odio, que en ningún momento tú los has señalado ni los has juzgado. Todo lo contrario, extiendes tus brazos hacia ellos y los abrazas y los recibes, Señor. Y quiero guiarles en esta oración. Digan conmigo: Padre Dios, hoy corro a los brazos de Jesús y recibo el regalo de la salvación. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz por mis pecados. Declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Y queremos darles un aplauso de bienvenida.